Bienvenidos a un programa más de Inmobiliaria Digital CR. Hoy tenemos el agrado de contar con una persona cercana, yo diría casi un amigo, que es don Alan Pérez. Bienvenido al programa, muchas gracias por participar con nosotros. Y a mí me gustaría conocer quién es Alan Pérez. Bueno, muchas gracias, don Carlos, por la invitación, de tener el placer de estar acá. Bueno, yo soy Alan Pérez Montes, soy oriundo de Grecia de toda la vida, abogado de profesión, pero me hice un poco extraño en el sentido de que eh, estudié telecomunicaciones y seguros. Y por ahí también hago correduría de seguros. Soy una persona alegre, de corazón alegre. Excelente, sí, muy bien, Alan. Hoy queremos desarrollar el tema de la parte legal en el campo de inmobiliario. Vamos a ver, Alan, cuando uno va a comprar o a vender una propiedad, eh, si uno no lo hace a través de una agencia de bienes raíces, ¿cuáles son los aspectos o cuál es la documentación que se requiere si yo voy a comprar, que debo solicitar para estar tranquilo? O si yo voy a vender, ¿qué es la documentación que tengo que preparar? Bueno, en Costa Rica es muy importante saber que tenemos un registro público inmobiliario, y que la tecnología ha hecho que también el catastro, un registro catastral que nos puede dar toda la información pública, toda la información es pública, está en el registro nacional. Lo que hay que saber es la ubicación, el folio real, la finca madre. El folio real es el que se compone por, en Costa Rica tenemos por provincia, 1 San José, 2 Alajuela, 3 Cartago, 4 Heredia, 5 Guanacaste, 6 Punta Arenas, 7 Limón. Después se compone de 6 números más, que es el número de finca. Ese número de finca es la placa de la propiedad. Con ese número de finca, nosotros podemos hacer una debida diligencia para corroborar que toda la información que está materialmente en un lugar corresponda legalmente en el registro de la propiedad. ¿Cómo localizamos esa propiedad en el registro Bueno, propiamente? lo podemos localizar por el número de finca o por el número de cédula del propietario. También actualmente hay un sistema que se llama el CIRI, que es el sistema de registro inmobiliario. Hace que la tecnología actualmente con un celular podamos marcar la ubicación del lugar y ya con eso podemos encontrar una propiedad. Qué interesante, porque definitivamente la tecnología innova y facilita las cosas de tal manera de que podamos hacer las cosas más ágilmente. ¿Qué papel juega entonces el plano catastrado en estos casos? Bueno, el plano catastrado es muy, muy importante porque el plano catastrado lo que nos dice es la situación, la naturaleza y los linderos de un inmueble que está situado en el distrito, en el cantón, en la provincia, que linda al norte, al este y al oeste, cuáles son sus linderos. Y además nos dice qué tamaño tiene, que mide 100 metros cuadrados. Sí, bien. Si yo voy a comprar una propiedad, ¿qué debo solicitar para tener yo la confianza de que lo que estoy comprando es lo que me están ofreciendo? Eh, bueno, es importante no solamente solicitarlo, sino verificarlo. Se debe verificar en el registro. Volvemos otra vez al registro. En el registro nacional se debe verificar toda la información que nos den. Entonces, básicamente es el número de finca, si lo sabemos, o la cédula de la persona propietaria, que es el propietario registral del inmueble que yo voy a comprar. Con esa información, con la cédula o con la cédula, con el número de finca o con el número de plano, podemos encontrarlo. Perfecto.
Vamos a ver, si yo le voy a comprar a una sociedad, digamos que la Ujú, propiedad está a nombre de una sociedad, ujú. ¿cómo hago yo, o eso es responsabilidad, en este caso del notario, de hacer la verificación previa de que efectivamente la persona que me está vendiendo a mí es el representante legal de esa sociedad? Digo en el sentido de que yo sé que puede haber un intermediario y todo lo demás, pero en el momento ya propiamente de ejecutarse la compraventa o la venta de la propiedad, eh, ¿quién hace esa verificación? Es importantísimo contar con un notario. Hay que hacer una diferencia entre los abogados y los notarios. Los abogados son del Poder Judicial y tienen clientes, son cuando ya hay problemas. Correcto. Los notarios lo que hacen es que no tienen clientes, sino comparecientes, porque eh, las dos partes que comparecen a hacer un negocio jurídico tienen que ser debidamente asesorados por el notario para que no tengan esos problemas que eventualmente, si hay un problema, van a buscar al abogado para que vaya a revisar lo que hizo el notario en la parte judicial y ya pase al asunto de demandas, etcétera. Los notarios deben hacer una debida diligencia. ¿Cuáles son los errores que se presentan, los errores más comunes que se presentan a la hora de realizar una compraventa? ¿O hay una gran generalidad? Los errores, yo creo que no deberían haber errores. No deberían haber errores al realizar una compraventa, porque para eso se hace la debida diligencia. Y aquí conecto donde estábamos antes. La debida diligencia consiste en revisar que toda la información coincida, no solo materialmente, sino registralmente. Eh, Uno de los errores de la debida diligencia es no contar, por ejemplo, con Ujú. con acceso a agua, a luz, a paso, porque si hay un inmueble que está enclavado, ¿cómo llegamos? ¿Verdad? Y muchas veces los inmuebles no solamente los enclavan en el paso, sino hay un inmueble que está a 60 metros de la calle, que 60 metros es el máximo de una servidumbre de paso. Las servidumbres pueden ser de máximo 60 metros de largo. Bueno, las servidumbres normales, porque también hay servidumbres agrarias que pueden tener el largo y el ancho que dicte la necesidad de la finca para sacar nuestros productos agrícolas. Pero para vivienda son 60 metros. Entonces, tenemos una vivienda que está a 60 metros de la calle. Tiene servidumbre de paso, pero resulta ser que no tiene servidumbre de agua, no tiene servidumbre eléctrica. Entonces, ¿cómo metemos el agua y cómo metemos la luz? Queda a criterio o a la buena voluntad de la otra persona que nos deje pasar por ahí el agua, que nos deje pasar por ahí la electricidad. Y se han dado muchos casos, conozco algunos, en los que no. Definitivamente, usted por aquí no pasa ni el agua ni la luz. Y siendo el mismo que lo vendió. Él lo vende y después no me deja entrar el agua. Entonces, eso es un error garrafal. Sí, correcto. El error no debe existir desde el inicio en la debida diligencia notarial porque todo eso se debe verificar, que tenga accesos, que si es, y no es lo mismo comprar una casa que un lote sin construir, porque la casa pues ya está construida, pero el Ujú. lote también hay que verificar algunas otras cosas, que tenga no solo el acceso de agua, sino disponibilidad de agua en el lugar que se encuentra, si es agua municipal o si es agua de una asada, si tiene también la disponibilidad eléctrica. Y además debe considerarse mucho el plan regulador, porque el plan regulador hace que usted, el uso del suelo, sea dispuesto para una u otra actividad. Ah, También hay que tener el uso del suelo. eh, Alguna persona que quiere comprar un lote para hacer un tallercito. Y ese tallercito resulta que está en una zona residencial. El ujú. uso del suelo únicamente le permite para vivienda, no para el taller. Correcto. Entonces lo compra, tiene todos los accesos, pero no puede construir lo que quiere. Ujú. Ahora, legalmente hablando, hay diferencias entre
una casa, un apartamento, un local comercial, un lote, desde el punto de vista de que, vamos a ver, si yo compro una casa o tiene ciertas características o como una propiedad en términos generales, como usted ha estado hablando, si yo compro un apartamento que es en un segundo piso, un tercer piso, en un edificio, que puede ser un edificio en condominio o podría ser no necesariamente en condominio, ¿verdad? Digo yo que alguien me vende un apartamento que está en una segunda planta. En ese caso, ¿qué, qué diferenciación hay, digamos, con respecto a lo que es una casa? Hay diferencias. Bueno, materialmente, pues no debería haber ninguna diferencia en el cuadro del plano. No debería haber. Sino es en la afectación que tenga donde está ubicada el lote. Ujú. ¿Por qué? Porque hay lotes que son, bueno, la propiedad privada es inviolable, ¿verdad? A no ser que usted la afecte o que tenga afectaciones de, de uso y disfrute de ese lote. Una casa en condominio está sujeta a las reglas del condominio. Entonces, hay condominios en los que usted no puede construir más de 3 pisos. Eh, o que usted tenga las limitantes porque tenga que utilizar un tipo de techo en su casa. No puede poner un techo rojo, sino el negro, por decirle, para mantener la hegemonía o la armonía del lugar donde usted está comprando. Entonces, todos los techos son negros. Para no hacer, imagínense todos negros y usted con el techo rojo, Sí, haría una diferencia. Eso es posible porque los reglamentos de los condominios lo permiten. correcto. Además, también hay diferencia en el sentido de que eh, si yo estoy en un lugar que es solamente privado, no tengo que pagar una cuota de mantenimiento a, a un condominio, o si tengo que pagar una cuota de mantenimiento porque vivo en un lugar que lo requiere para las zonas verdes, para la seguridad, para mantenimiento en general. Eso da muchas ventajas en el sentido de que las personas no tienen que estar pendientes de la zona verde, del arreglo de la calle, de, del uso compartido de las demás personas. Pero también trae desventajas en que el uso compartido uno está sujeto a las decisiones comunales de las personas con las que convive, ¿verdad? Entonces, puede que todos estemos de acuerdo en que ya los techos no los queremos negros, sino que ahora queremos azules. Y los pintamos todos azules y yo no quería, pero por mayoría ganamos, ahora yo no puedo dejarme el techo diferente a los demás. Y tengo que estar en armonía con los pensamientos del resto de vecinos. Y eso es un poquillo difícil a veces. De acuerdo a todo lo que Mm. hemos estado comentando, el notario es un asesor tanto para el comprador como para el que vende. Así es. Los notarios, antes lo dije, no tenemos clientes, tenemos comparecientes. Entonces el notario no puede parcializarse con ninguna de las dos partes, sino que tiene que armonizar el negocio que las dos partes quieren hacer para hacerlo de forma correcta y que ninguno de los dos tenga ningún problema en adelante. El uno vendió de forma correcta y recibió, y el otro compró, pagó de forma correcta y obtuvo el bien. En ese momento no hay un cliente o una preferencia. Más bien uno de los deberes funcionales es verificar que las dos partes estén exactamente en el mismo plano para para que hagan feliz su negocio. Que no vayan a tener, que sea un ganar-ganar para ambos. Sí, correcto. ¿Qué pasa si la propiedad tiene una anotación? Ya no estamos hablando en este caso de una anotación de hipoteca, sino una anotación por, qué sé yo, por un accidente, por una deuda, por... En esos casos, se tienen que poner de acuerdo en ese momento
o habría que esperar a que se solucione ese problema. En parte de la debida diligencia es saber en qué consisten cada anotación. Las anotaciones en el registro público actualmente está muy tecnológico y está muy rápido. La tecnología que ha alcanzado del registro no solo ha facilitado en la rapidez, sino también en la información. Entonces, cada anotación tiene un tomo y un asiento. Entonces, en menos de una hora o de 24 horas, con lo mucho, uno a un clic ya tiene la información de qué se trata esa anotación. Y ahí investigando puede tomar la decisión de si espera o si no, o si definitivamente el negocio no funciona, o incluso los notarios, yo como notario, a veces no dejo hacer los negocios. ¿Por qué? Porque no les estoy haciendo una solución, sino les estoy haciendo un problema. Correcto. Entonces el notario tiene la responsabilidad de decirles, no, ese negocio no puede ser así, porque los estoy metiendo en un problema. ¿Por qué? Porque no va a depender de ellos dos como comparecientes, sino que hay una anotación de una tercera persona que me está teniendo un problema con una de las partes. Y al permitir en la escritura pública de que eso proceda, estoy afectando a la otra parte que está llegando nueva con el mismo problema que viene arrastrando la otra. Correcto. Vamos a ver. Un tema es los costos que implican, los costos legales que implican la compra de una propiedad. Estamos hablando del impuesto de bienes raíces. Estamos hablando de las costas legales. Ujú, ¿Qué más? O sea, pensando que todo está bien, ¿verdad? Y ujú. yo voy a comprar una propiedad, yo tengo que ser consciente no solo que tengo que pagar eh, el costo legales del traspaso, sino que además eso va a implicar en el futuro el pago del impuesto de bienes raíces que se hacen en las municipalidades. ¿Hay algún otro gasto, digamos, no dependiendo del valor de la propiedad, porque también sabemos que hay un impuesto a las propiedades de alto valor? Esos son los impuestos normales. Ujú. Normalmente los bienes inmuebles se pagan tres rubros. El primer rubro que se paga es el 1.5% que se paga a la Dirección General de Tributación Directa. Entonces, muchas veces se hacen las escrituras por los valores fiscales porque están muy ajustados a los valores reales. Pero ahora, con la ley de legitimación de capitales, cuando usted, por lo general los inmuebles tienen valores muy altos, entonces nadie quiere recibir efectivo, ¿verdad? Todo se tiene que hacer bancarizado. Cuando yo bancarizo más de $10,000 o su equivalente en colones, debo reportar o justificar de dónde viene ese dinero. Y ese dinero lo justifico precisamente con la escritura, ¿verdad? Entonces, sobre ese valor de la escritura, se cobra el 1.5% que eso lo cobra tributación directa. El registro cobra más o menos un 2.5, no tengo el exacto, por ciento, más o menos es el 4.3% de ese valor, sumado los dos. Y para el honorario es escalonado. Hay una tabla legal que debemos utilizar de forma obligatoria que lo hace escalonado. Hasta 11 millones de colones, el 2%. En el margen que hay de 11 millones 500 mil colones, de 11 millones a 16 millones, de 11, de 0 a 11, el 2%. De 11 a 16 millones y medio, el 1.5%. Y sobre el exceso, el 1.25%. Correcto. Entonces, si sumamos el 4,5 más o menos que teníamos, más el 1 y un poquito, más o menos es como el 6% del valor de la transacción entre impuestos y honorarios.
el 6%, que eso es un más menos, o sea, lo estoy haciendo a mano alzada, Sí, correcto. porque también la tecnología hace que el banco, todos los impuestos, cuando uno hace una transacción inmobiliaria, todos los impuestos se pagan en el Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica es la única institución autorizada para hacer las tasaciones y la que tiene los formularios para hacer este tipo de trámites. Entonces hay una tabla, se llama tasaciones en el BCR y le da exacto el monto con los valores, exacto lo que usted tiene que pagar. Perfecto. Muy bien. Cambiemos un poquito de tema. Hablemos de lo que son las propiedades en sucesión o en herencia. ¿Qué es la diferencia que tiene esto? O sea, si el dueño de la propiedad muere y no dejó un testamento, ¿qué sucede? ¿Qué trámites proceden de acuerdo a las circunstancias? Bueno, las sucesiones son muy interesantes porque los bienes los transmitimos de dos formas. Por tracto sucesivo, con la firma, nada más. Usted me vende, yo le compro y firmamos. Estamos de acuerdo, hacemos toda la transacción como hemos venido conversando. Pero si la persona no está, ¿cómo la ponemos a firmar? Si ya no está, entonces hay que hacer un proceso sucesorio. Ujú. Los procesos sucesorios pueden ser notariales, los notarios podemos hacer procesos sucesorios que relativamente son muy fáciles y muy rápidos, pero tienen requisitos en que todas las personas tienen que estar de acuerdo y ser mayores de edad. Si todas las personas están de acuerdo y son mayores de edad, cualquiera que pueda tener interés en un sucesorio, en un bien, hace la apertura del juicio, del proceso sucesorio de quien en vida fue Alan. eh, se publica un edicto y al lapso de 30 días ya pueden tomar las decisiones, a 30 días hábiles ya pueden tomar las decisiones. Las decisiones son nombrar un albacea que represente a las demás personas, a los demás herederos. Pueden adjudicarse ellos los bienes o pueden disponer que el albacea sea el que comparezca ante notario público a hacer el traspaso del bien después de los 30 días de publicado el edicto, porque el edicto sirve para que cualquier persona que pueda tener interés comparezca ante la notaría en el proceso sucesorio de quien en vida fue Alan, porque puede tener interés, puede que, no sé, tenga otra familia, tenga un hijo que se dio cuenta que el papá murió, bueno, cualquiera que pueda tener interés y que demuestre tener interés, bueno, puede tener participación en la sucesión. Volviendo al inicio, una propiedad de una persona que está fallecida no se puede traspasar hasta que se haga el proceso. Correcto. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de una herencia, que se deja un documento donde se estipula las condiciones que el difunto estableció para cuando él faltara. En ese caso es más sencillo, más simple. Ambas, ambas son iguales porque los sucesorios se dan ad intestato, que son sin testamento, o intestado, con testamento. Entonces, cuando es sin testamento, vamos a la ley, que la ley prevé cajones para ver quién es el que va a heredar legalmente los bienes del causante. En el primer cajón, por ejemplo, están el, los hijos, el cónyuge y los padres, en igualdad. Si están los tres heredan. A falta de ellos, no lo recuerdo muy bien, pero ya entrarán los hermanos, los tíos, los primos. Y así van, hay 7 cajones. Y al final, si no hay ninguna persona que herede al causante, la Asociación de Desarrollo del lugar es la que, donde se encuentran los bienes, es la que es sujeto a heredar los bienes de ese causante que vive en el pueblo. Qué interesante ese detalle, no lo sabía. Vea usted. Sí, sí. Vamos a ver, Alan. Digamos, hay propiedades que previo los dueños establecen de darlo, de dejarse un usufructo y de
delegar la nueva propiedad a sus hijos para poder tener derecho a esa propiedad. Porque muchas veces los padres entregan las propiedades a sus hijos e inclusive hasta los sacan de la casa. Este es un mecanismo que facilitaría esa posibilidad de poder continuar sacando provecho de la propiedad o del bien, y en el caso que falta, entonces sí, ya quedaría establecido que ellos son los dueños. Ese mecanismo es común. Es común y a mí me gusta muchísimo. Yo soy un poco enemigo de los testamentos, un poco enemigo de las sucesiones, porque si las personas, bueno, a veces es un tabú hablar de la muerte y no queremos que papá o mamá mueran, pero si papá o mamá tenemos la inteligencia de decir en vida, bueno, yo quiero disponer de que estos bienes son de mis hijos en igualdad de proporciones, pero yo no quiero que me saquen, como dice usted. Entonces, hago el traslado del dominio, ¿verdad? En vida, dispongo del dominio ya en vida y me reservo el derecho de usufructo, uso y habitación. Eso es muy común porque el derecho de usufructo, uso y habitación está por encima del dominio. Usted es propietario de la finca, pero yo soy el que la uso, la usufructo y habito en ella. En el momento que yo fallezca, no hay que hacer ningún proceso sucesorio ni ninguna mortual, que no dije antes porque soy enemigo. Bueno, no enemigo, es que me gusta más la solución de trasladar el dominio y reservarse el usufructo porque no tiene costo. Ya nada más usted hizo el traslado, se reservó el usufructo y en el momento que usted fallezca, nada más con una certificación de defunción, se manda al registro a decir que ya la persona falleció y que se levante ese derecho de usufructo, se quita ese fuero que hay sobre el dominio y el dominio queda tal cual fue entregado. Es gratis, por decirlo así, porque llevan nada más los impuestos que hablamos al inicio. Pero las sucesiones no. Las sucesiones tienen costos. Tienen los costos del albaceazgo, tienen los costos legales, tienen los mismos costos de traspaso, de pagar el 1.5, el 2 punto y algo del registro. Y las sucesiones, si no hubiera problema, van a costar más o menos el 2% del acervo. Pero si hay problemas, ya no los podemos hacer notariales, sino hay que hacerlos judiciales. Y judicialmente se puede llevar un montón de años y además les va a costar como un 20-25% del acervo hereditario. Entonces, por no haber tomado la decisión de trasladar el dominio y nada más dejárselo usufructo, después otras personas van a participar en su acervo hereditario, en su patrimonio, sin tener por qué. Porque una persona va a participar en un 25% del acervo solo por hacer un proceso, por, por hacer el traslado del dominio mortis causa y en lugar de hacerlo, tracto sucesivo solo con su firma. Perfecto. Entonces, efectivamente, lo más recomendable en estos casos es proceder a hacer usufructo y no de propiedad. Incluso hay una figura que a mí me gusta mucho también que se llaman las sociedades civiles. Las sociedades civiles a mí me gustan porque, a diferencia de las sociedades mercantiles, las sociedades mercantiles como la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada se van por el código de comercio y las sociedades civiles van por el código civil. Son diferentes. Entonces, estas no pagan impuestos anuales, no tienen renta, no tienen caja, no tienen empleados, o sea, no tienen nada. Como yo lo llamo, es una canasta para poner un huevo. Las sociedades, al vivir 99 años, usted puede tomar decisiones de forma privada sobre las sociedades. Entonces, formamos yo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, una sociedad civil. Y en esa sociedad civil ponemos los bienes que queremos y ponemos las reglas que queremos tomar como administradores, porque ahí se llaman administradores,
Acá en las sociedades anónimas son presidente, secretario, tesorero y un fiscal, y en las limitadas gerentes. Y aquí no, aquí se llaman administradores. Entonces, como administradores tomamos decisiones de acuerdo a la capacidad de voto que tengamos o a los aportes que tengamos. Mitad más uno, o como hayamos hecho el acta constitutiva de que posteriormente será el reglamento de cómo vamos a arreglar las decisiones que vamos a tomar con los bienes que vamos a poner. Entonces, en esta propiedad ponemos una casa, ¿verdad? Y todos somos los administradores, o solo mi papá es el administrador con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, ¿verdad? Pudiendo actuar de forma separada. Cuando mi papá falte, bueno, tenemos que tomar las decisiones para poner otro administrador, ¿verdad? Y así se va haciendo la sucesión, no de los bienes, sino de los puestos, de quién es el que administra. Entonces, primero será el abuelo, después seré yo, después será mi hijo, después será mi nieto, y así, porque las sociedades viven 99 años. Entonces, no hay que ni estar haciendo el traslado del dominio y el usufructo o la sucesión, sino que ya está arreglado dentro de la sociedad, que nada más con decisiones de junta directiva, que no es una junta directiva porque son administradores, pero llamémoslo de esa forma para entenderlo mejor, somos los que administramos esto y nos ponemos de acuerdo y tomamos las decisiones de cómo queremos seguir manejando sin tener que hacer traslado del dominio. No tenemos que trasladar el dominio a una persona u otra. Y además esto tiene también una muy buena ventaja, que tiene un foro de protección, porque los inmuebles, al no estar a nombre de una persona, no está sujeta a las obligaciones y los derechos, pero más que todas las obligaciones que tenemos las personas como cédula de persona. Tenemos riesgos de andar manejando, ocasionar un accidente y tener responsabilidad civil, y que nos demanden por todos nuestros bienes y que todo lo que esté a nombre de mi cédula sea embargado, o que me embarguen por una tarjeta de crédito, o que tenga un problema de pensión alimentaria, o bueno, tantas cosas que hace el hombre que le afectan a su cédula de identidad. Acá no, porque estaría dentro de una cédula jurídica. Qué interesante esa figura. En realidad algo había escuchado, pero no lo tenía tan claro como ahora con esta explicación. Bueno, en este caso, Alan, yo creo que ya vamos a ir terminando. Yo quiero agradecerle todo este espacio y todo ese conocimiento que nos ha transmitido en este día. ¿Cómo hacemos para contactarnos con Alan Pérez? Bueno, no tengo redes sociales. Tiene que ser de forma directa a mi número de celular, 8369-0655. Perfecto. Muy bien. Ya ustedes escucharon cómo poder contactar al licenciado Alan Pérez. Esperando que este programa de hoy haya sido de mucha utilidad, porque la verdad es que se tocaron temas muy interesantes, y evidentemente en el campo legal pues hay muchísimos otros temas pues que tal vez en otro momento podamos contactar con Alan y que él nos siga dando todo este conocimiento. Muchas gracias. Para servir. Muchas gracias, Alan.